Es pues la fe, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1. ¿Cómo estás? Excelente tarde. En esta ocasión quisiera compartirte acerca de algo muy importante en torno a la fe, trascendente. Creo que uno de los elementos que como seres humanos más nos mueven, además quizá probablemente de las cuestiones de salud y de las cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones del alma, cuestiones de las emociones, cuestiones de la tristeza o de la frustración o de la inquietud o del temor o de la duda. Y entonces en esta tarde quisiera compartirte una historia, solamente una historia, un pasaje de la Biblia un poco extenso, pero que trae tanta riqueza que seguramente Dios hablará a tu vida por medio de ese pasaje. Y algo que te quiero compartir de Hebreos también, pero capítulo 11, versículo 6 dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Ciertamente hay gente que luego dice, es que yo sí creo en Dios, pero rara vez lo busca, rara vez supone que Dios se agrada de que le ame, de que le busque, de que lo procure, el humano a Dios, de que el ser humano se acerque confiadamente, no por sus méritos, no por sus obras, no por su justicia humana, sino por la gracia de Dios, diciendo, si tú me amas, o más bien como tú me amas, me acerco ante ti con respeto, con aprecio, pero con certeza de que existes y con la certeza de que quieres bendecir mi vida. Te comparto lo siguiente, estoy en la palabra en Juan capítulo 11 y entonces voy a leer algunos versículos desde el 1 en adelante, no todos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas, el que amas está enfermo. El Señor regularmente, ustedes lo han escuchado quizá en videos anteriores, en cápsulas anteriores, eh, enviaba la palabra y el enfermo sanaba a distancia, o en ocasiones el amor del Señor lo impulsaba a acercarse al hogar, a la casa de la persona que estaba enferma. Fíjate qué diferente en esta ocasión. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ojo con esa frase. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, se llamaba María, y a Lázaro. La palabra insiste constantemente el amor de Dios hacia los seres humanos, hacia ti, hacia mí. Pero aquí viene lo contradictorio, aquí viene lo paradójico, aquí viene lo extraño. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y bueno, pues empieza a haber ahí un diálogo con los discípulos. Unos le decían, oye, pues no podemos regresar a donde está tu amigo porque te pueden apedrear, te pueden hacer daño. Y Jesús entonces no se regresó inmediatamente al lugar donde estaba convaleciendo su amigo Lázaro, donde estaba enfermo, donde estaba pues delicado, sino que permaneció haciendo la obra de Dios, pero donde estaba lejos de su amigo. Y entonces dice Jesús en el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y en el versículo 15 dice, y me alegro por ustedes, les dijo a los discípulos, de que no estuvieran allá, de que no estuvieran en ese lugar, para que crean, pero igual vamos. Versículo 17 que es bellísimo. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en la tumba, en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, palabra clave, consuelo. Y aquí hay 2 actitudes, y aquí quiero hacer una pausa muy importante. Aquí hay 2 actitudes que tú y yo podemos tomar cuando llega una situación que nos rebasa o que parece que nos rebasa, una situación que nos simbra nuestras estructuras emocionales, en nuestros estados anímicos, en nuestra aparente fortaleza humana, nuestra aparente fortaleza espiritual que luego pensamos que tenemos y llega una situación, no voy a decir nombres porque tú estás pensando justo en esa situación o en esas situaciones que has tenido a lo largo de tu vida en las cuales
tuviste tristeza profunda, tuviste temor, tuviste duda, tuviste desconfianza incluso de que Dios te amó o de que Dios te ama y que la obra de Dios nunca es ajena a su perfecta voluntad. Tenemos entonces dos grandes actitudes. Una de ellas es la actitud que tuvo Marta con Jesús y le dice en el versículo 20, entonces Marta, recordemos que Lázaro, Marta y María eran amigos cercanos de Jesús, no eran desconocidos, no era gente pues así como contacto, como diríamos ahora, sino que eran amigos de Jesús. Y entonces en el versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y María se quedó en casa, pero aquí está la actitud de Marta, que es una de las opciones cuando llega a nuestra vida una situación compleja, difícil. Y Marta le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por lo que leemos, pareciera que es un reproche, pareciera que es un reclamo a una persona que conocemos que puede obrar milagros. Y ella decía, tú pudiste haberlo sanado, tú pudiste haberlo levantado, tú pudiste en lo personal, tú pudiste evitarme esta enfermedad, tú pudiste evitarme este malestar, tú hubieras, Señor, y si tú hubieras hecho esto. Pero también dijo Marta, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le responde a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero cuando Dios venga por toda su gente. Después, 28, una segunda actitud, ¿cómo podemos reaccionar tú y yo a las situaciones de prueba, de tristeza, de duelo, de dificultades, de malestar profundo, de inquietud, de temor, de dudas? Habiendo dicho esto, tú puedes leerlo en los versículos 24 al 27 para que sepas de qué estamos hablando. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta se dirigió a la casa y le habló a María y le dijo en secreto, no le dijo en frente de todos, se lo dijo aparte. El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, cuando escuchó que Jesús le estaba hablando, se levantó deprisa y vino a él. Todavía no había entrado Jesús en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Mismo lugar, misma condición de la pérdida de un ser amado, misma situación de dolor. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Estas situaciones, estos terribles episodios emocionales que luego nos desbordan, que luego nos aprisionan, que luego pareciera que no podemos con ellos. Bueno, pues ellos supusieron que María estaba desconsolada y que iba a llorarle a su hermano a la tumba. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle segunda actitud o segunda posibilidad de actitud ante Jesús en una situación anímica o emocional adversa, se postró a sus pies. Un poco más atrás, nunca dice que Marta se humillara ante el Señor, nunca dice que Marta fuera atenta o amable o se agachara o buscara el consuelo de Jesús como reconociendo que Jesús era la necesidad que tenía en ese momento. Marta hizo un reproche, humanamente válido. Muchas veces tú y yo tenemos situaciones muy fuertes y en nuestra desesperación le reprochamos a Dios y es correcto hasta cierto punto, hasta el punto que no ofendamos al Señor, hasta el punto que le podamos reprochar, pero ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Podemos ser unas personas normales, seres humanos normales, reprochándole a Dios. Y es correcto, es humano, es válido. Pero hay una segunda actitud, una actitud un poquito más elevada, un poquito más profunda, un poquito más de intimidad, un poquito más de las personas que han conocido o que hemos conocido en profundidad a Dios y que igual nos duele, que igual nos quebrante, que igual nos quiebra una situación propia o de gente amada, de gente, de familiares, de amigos, de gente, de tu pareja, de tus hijos. Es obvio que nos va a doler y que nos va a quebrar. Y ante esa situación, repito el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, se rindió a Jesús. No peleó con Dios, no luchó contra Dios, no renegó de Dios, se rindió a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pareciera que es lo mismo que dijo Marta, pareciera que así es.
Sin embargo, físicamente hubo una demostración, una evidencia de que no era lo mismo, porque la actitud ante la cual llegamos a Jesús va a determinar el éxito, la bendición, la paz, la consolación que podremos recibir de ese Señor. 33 es un versículo hermoso, poderoso, y el 35 a mí me conmueve, me duele cuando los leo porque al mismo tiempo que me sorprendo, me emociona. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Ahorita te leo un versículo que corresponde con esto. En el versículo 36 dice, algunos judíos decían, mira cómo le amaba, porque lo veían llorando. Y otros, nunca falta, ¿verdad? Dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa gente nunca va a faltar cuando tienes quebranto. En vez de ayudarnos, pareciera que nos está estorbando. Versículo 38, que también es conmovedor. Jesús profundamente conmovido, no solamente se compartió la emoción, sino profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y ese Señor Jesús le dijo, pues recorran, quiten la piedra, y entonces le dice Jesús enfrente de todos y levantando los ojos a lo alto, dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, la confianza de Jesús ante el Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esta tarde, esta cápsula no es para hablarte acerca de los milagros de Jesús, o al menos en esta ocasión no. Esta tarde es para explicarte dos grandes situaciones, dos grandes momentos, dos grandes actitudes, dos grandes posibilidades de acción cuando tú y yo tenemos un quebranto, cuando tú y yo tenemos una situación adversa, cuando una enfermedad, la que sea fuerte, entre comillas, porque no hay enfermedad grande para Dios, pero una enfermedad humanamente desafiante como la enfermedad del SARS-CoV, como el cáncer, como leucemia, como situaciones que hemos vivido y sentido, como la pérdida incluso de una persona amada. Yo puedo entonces ir a reprocharle a Jesús como quizá lo hizo Marta por lo que se entiende en el contexto. O yo puedo ir como María con todo el dolor de mi corazón y postrarme ante Jesús y decirle, Señor, si hubieras estado aquí esto no hubiera ocurrido, pero es más un clamor de reconocer que todo lo puede y sobre todo de refugiarnos en ese Señor. En esta tarde no te lo voy a leer, pero te invito a que leas el Salmo 100. La palabra dice que, el Salmo 23, que cuando buscamos el rostro del Señor, Él es nuestro pastor. Pero hay una parte hermosa que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente viviré yo en la casa del Señor todos los días. Entendiendo esto, como dice otra parte del Antiguo Testamento, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no dice si pasas, dice cuando pases. En el mundo tendréis aflicción, también dice la palabra, y vienen muchos versículos hablando, somos seres humanos normales, aunque tengamos fe en el Señor, somos seres humanos normales, que tenemos pérdidas de seres amados, que tenemos quebrantos financieros, que tenemos situaciones complejas con la pareja, que tenemos enfermedades graves, entre comillas, que tenemos situaciones que nos llevan al límite emocional, y en esos momentos de quebranto, en esos momentos de situaciones que pareciera que no podemos con ellas, tenemos dos grandes actitudes, la de Marta o la de María. Te quiero comentar esto último para cerrar esta cápsula. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, señala lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote, en este caso Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, entiéndase tristezas, inquietudes, miedos, dolor, desánimo, no sé, lo que sientas. No tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestra situación humana. Como ya te leí, Jesús se compadeció, Jesús lloró, Jesús se conmovió profundamente, Jesús amaba.
a Marta, a María, a Lázaro, y él sabía perfectamente el fin de esa enfermedad, que aunque sí fue muerte física, y habían pasado ya 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro, el Señor lo levantó del sepulcro, lo resucitó, y todavía, no dice la palabra, pero todavía estuvo tiempo en la tierra este personaje de Lázaro. Dios sabe cuándo y por qué sucede lo que sucede en nuestras vidas. Sin embargo, aquí la situación no es si Él sabe lo que está ocurriendo, sino mi corazón está confiado en esa verdad. Y mi corazón se desborda delante de la presencia de Dios para decirle, yo sé que tú eres un sumo sacerdote que entiende mi situación humana, que entiende mi dolor, porque tú también viviste y porque tú también te encarnaste y entendiste lo que era amar a otras personas o cansarse o debilitarse. Entonces la palabra en el 16 dice, acércate confiadamente, como ese Jesús que te adora, no te adora, que te ama, que te quiere demasiado, tanto que dio su vida por ti, pero también que vivió una encarnación para entendernos y para compadecernos de mejor manera. Dado a lo anterior, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Deseo que en esta tarde, si tienes una situación adversa, compleja, que estás triste, que estás preocupado, que estás afanado, que estás inquieto, que estás con dolor físico y eso te deprime, si estás preocupado, no sé qué, cuál es si estás molesto incluso con lo que está ocurriendo en tu vida, habla con Dios, habla con Jesús y dile, tú me entiendes, déjame te comparto lo que siento, déjame te platico lo que traigo, déjame me refugio en tu presencia. Y entonces, como dice el Salmo 23, no importa que haya alrededor, dice la palabra en otro salmo, caerán a tu lado 1000, a tu lado 10,000, pero la plaga no va a tocar tu vida. Y aunque físicamente podamos partir de este mundo, todo tiene un gran propósito en la presencia de Dios. Dios te bendice. Deseo que la palabra de Dios sea alimento para tu vida. Te agradezco mucho que veas este video y si lo consideras de bendición, que lo compartas. Excelente tarde.